Alex, buenas tardes. Y precisamente el invitado especial en este lanzamiento del premio Julio Velarde es propiamente el titular del Banco Central de Reserva. Escuchemos. En los 50, 60, que son tasas altas, 6% casi promedio anual, puede esperar que eso se mantuviera y a la hora convergiéramos en un país desarrollado. Si hubieran preguntado en esa época, cuando tenía 14 años, el 2025 ¿dónde estaríamos? Hubiera pensado, estaríamos muy cerca de Europa o Estados Unidos. Desgraciadamente no ha sido así. Y esto lo compartía mucha gente. Y uno lo puede ver en ensayos, incluso en literatura. Estaba recordando mientras pensaba esto, la novela de Vargas Llosa, Te resume una niña mala. El personaje principal, un traductor que vive en París, viene a Lima, visita a su tío en Miraflores, y veía a su tío, y yo pensé que era una acción populista de los 60, me da la impresión, no lo menciona, decepcionaba lo que era el Perú después de los 70s y 80s. El tipo en los 60 se había venido ilusionado con que el país progresaba, salía adelante, y se encuentra después 20 años en que uno retrocede. Y retrocedimos severamente. El 2003 recién recuperó su ingreso per cápita de 6,7. En los 80 estuvimos 3 años con caída de los dígitos. Y eran problemas nuestros. Otra cosa es que a veces tenemos crisis, como viene el COVID o viene la crisis financiera de 2008. Pero 70, 80, nosotros no mismos nos disparamos. Fue un daño autoinfligido y fue una de las mayores caídas que hemos tenido en la producción. Hay un amigo que lo conocen varios acá, probablemente Bruno Seminario, ya murió en el COVID, murió de cáncer, pero murió de COVID durante los años de COVID. Hizo una historia de la economía peruana en que si uno excluía los años de crisis o periodos de crisis, el Perú creció tanto como Inglaterra. Estos periodos de crisis los que nos tiran abajo es la independencia. Se calcula que a 1845 teníamos menos de la mitad del producto que teníamos en 1821. Guerra con Chile, Gran Depresión y los 80, que fue otro acontecimiento realmente que equivale a casi una Gran Depresión, una guerra externa, una guerra interna. Y una de las tareas que siempre he tenido en mente, y también mi equipo en el Banco Central, era evitar en lo posible estas crisis que nos trae hacia abajo, y buscar tener un crecimiento en lo posible estable. Y muchas de las medidas que tal vez no se comprendan están teniendo como detrás la idea de que no se produzcan estas crisis. Ejemplo, pongamos, 99. Más de casi todo el crédito, expansión del crédito de la banca peruana se hizo con línea de corto plazo exterior. En la segunda mitad del 99 nos cortan la línea de corto plazo exterior, los bancos no tienen cómo pagar, se hunden en una crisis bancaria, desaparecieron cerca de 7 bancos, unos bancos grandes tambalean y entramos en recesión. Recién en 2002 comenzó a salir de esa recesión. O por otros casos, muchas veces el Banco Central comienza a restringir algo cuando hay euforia. Un presidente del Banco Central norteamericano, que fue el que más ha durado hasta ahora, James McMartin, decía que la tarea del Banco Central es retirar el licor cuando la fiesta se pone buena. Y esa es la verdad. O sea, de euforia probablemente llega una crisis posterior. Uno tiene que tratar de evitar esa euforia. Después se ha trabajado más, no solo ese ciclo económico, ese ciclo de crédito. Usualmente si hay un boom crediticio exagerado, tiene habiendo una crisis después. Y muchas cosas han intervenido. Cuando hay una recesión muy fuerte en la economía, no solo crece la producción, crece el sector no transable. Pongo vivienda, construcción. La moneda comienza a apreciarse porque entra flujo de capitales. Pero cuando más se aprecia, más atrae capitales. Si la vivienda está creciendo 20% de soles, en moneda extranjera comienza a crecer 30, 40, trayendo toda la plata del mundo. Y eso simplemente hace que se expanda más este sector un momento y después hay una corrección. España, después de la crisis Lima, de Irlanda, son problemas que hemos visto recientemente. Y muchas de las medidas que a veces tomamos encaje o incluso intervención cambiaria están teniendo detrás la idea, quiero evitar que se produzca después una crisis.
Y creo que eso es bien importante. Y creo que una preocupación del Banco Central no está puesta explícitamente, es buscar mantener un crecimiento estable a la larga, que creo que es bastante importante. De grande se cumplió que esta convergencia, y lo otro ya después de dentro de la universidad comenzar la inflación. Antes de la segunda mitad de los 70s, la inflación típicamente era más alta que Estados Unidos, Europa, cada cierto tiempo teníamos que devaluar, pues no era terriblemente alta. Era inflación, si Estados Unidos tiene inflación de 3, nosotros teníamos de 6, 7, que a la larga nos llegaba a devaluar, corregir, hay un salto inflacionario en ese momento, pues no era lo que vimos después en los 70s, 80s. Después nos trató la inflación, y la inflación realmente es una cosa que empobrece enormemente a la gente. Y la inflación es una cosa que nos olvidamos, pero que es terrible. He visto en el 90 pensionistas que de repente su pensión inicial superaba los $1.000 y su pensión al final eran $3, $4. Y ya pasó en muchos países. Está en una situación similar y esperemos que no se repita. Realmente el impuesto de inflación perjudica más a los pobres porque no tienen activos reales con los cuales protegerse. Quedan empobreciéndose y nos empobrecimos severamente. Y eso explica el retraso que estamos teniendo relativamente. Ahora, felizmente frente a la inflación sí hemos combatido, hemos tenido leyes que nos favorecen, pues no es solo autonomía, es también, bueno, la ley actual nos restringe unas cosas, pero lo otro, las personas importan, no lo digo por mí, Miguel Castillo ha hecho una mejor labor, pues no es cualquier persona tampoco, tiene que ser personas responsables, esto parece que... La ley hiperinflación de Ana García fue con Banco Central autónomo por la Constitución. Ya la Constitución del 79 dio autonomía. Entonces, sí es importante. O sea, 100 personas pueden hacer bien la labor, pues no tampoco cualquiera, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque está la ley puesta y eso basta. No. Interesa también que haya un equipo profesional, etcétera, que pueda manejar bien las cosas. Y en la inflación sí creo que hemos conseguido algunos logros, como mencionó. Depende de la Cámara de Comercio, tenemos el periodo más largo de inflación de un índice de América Latina. Tenemos la inflación más baja de la región en este siglo, si excluyen los países que tienen, para los países que tienen moneda propia. El Salvador y Panamá tienen una inflación ligeramente menor, Ecuador sí tiene una inflación más alta. Pero también la inflación más baja de nuestra historia hemos registrado. Desde 1900, el siglo XIX es un poco más complicado, pero desde 1900 no hay un periodo tan largo con inflación baja. El periodo más largo que nos sigue es la Gran Depresión de los 30, en que fue un poco más de 10 años. Ahora tenemos casi 29 de inflación baja. Y en este momento tenemos una inflación más baja, no de Sudamérica y México, sino más baja que Estados Unidos, más baja que Reino Unido, más baja que Japón, más baja que la Unión Europea. Lo que a la larga queremos, no entiendo por qué tenemos que aceptar que nuestra inflación tiene que ser más alta que los países que mejor se manejan. Lo digo porque algunos países de la región tienen una meta más alta que los países desarrollados. Nosotros sí, desde el comienzo, hace ya un buen tiempo, tenemos una meta 2% de inflación más o menos que la meta que tiene Estados Unidos, Europa, la que tiene Japón ahora, que es la meta del Reino Unido, es la meta de países desarrollados. ¿Por qué mantener una meta más alta que eso? Sí podemos tenerla. Y creo que con el tiempo lo que desearía, y eso dependería de lo que me reemplacen, es que esta inflación baja se mantenga. Ya tenemos, el año pasado ha sido menor que Estados Unidos, este año va a ser menor que Estados Unidos, el próximo esperamos que sea menor que Estados Unidos, y que al final sea la inflación menor o igual a Estados Unidos. Eso creo que en pocos años verá que nuestra tasa de interés también sea más baja que la norteamericana. Y que los bonos a 10 años que tiene el Perú paguen menos que los norteamericanos. Como pasa ya en países asiáticos que tienen baja inflación, con calificación crediticia similar a nuestra. Se puede hacer. Solo para eso realmente sí tienen que afianzarse el nivel de inflación y tener o sea, que busque realmente esta inflación baja por un tiempo prolongado. Y creo que puede conseguirse y ojalá, si dentro de 15 años, 10 años, podemos ver que los bonos peruanos efectivamente pagan menos que los bonos norteamericanos. Bueno, si siguen la política norteamericana tal como está, siempre va a ser el déficit, creo que eso va a pasar antes de lo que pensamos.
pero incluso no me fue el caso, ¿no? Bueno, esto creo que es suficiente. Quería agradecer nuevamente este reconocimiento. Como lo recibo a nombre del Banco Central, lo recibo con toda humildad y muchas gracias nuevamente. Han sido las palabras del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien ha inaugurado la primera edición del premio. Muchas gracias, María Elena Guayasco, por todos los detalles de esta presentación de este premio, ¿no? Más adelante esperamos... Sí, María Elena, te escuchamos. Aún hay más detalles desde allá. Así que, bueno, por su anuencia vamos a lanzar las preguntas. ¿Qué pasa? Bien, esperemos retomar la comunicación con María Elena Guayasco desde la Cámara de Comercio de Lima. Adelante, María Elena, te escuchamos. Alex, sí, efectivamente, ya hemos escuchado al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien ha analizado y ha referido respecto a la historia básicamente referida a la inflación que ha padecido nuestro país y que ahora se mantiene también con una estabilidad económica. También señalaba que esta primera edición del premio Julio Velarde tiene como objetivo incentivar a los jóvenes para que presenten en esta ocasión un ensayo económico. Este concurso se inicia desde el día de hoy y termina el 31 de agosto y la premiación será el 30 de septiembre del año 2025. ¿Por qué lleva el nombre de Julio Velarde? Porque es una especie de homenaje que rinde la Cámara de Comercio de Lima a Julio Velarde, quien ha conseguido mantener la estabilidad económica del país y también por la gestión que realiza frente al Banco Central de Reserva desde el año 2006. Retornamos contigo a estudios, Alex. Muchas gracias, María Elena Guayasco. Esperemos pueda haber declaraciones en los próximos minutos o terminado el evento del presidente del BCR sobre la situación económica de nuestro país. Más adelante esperemos tener esta comunicación. Ahora nos vamos hasta Iquitos con nuestro compañero Augusto Padilla.